El aire de Tracia, espeso con el aroma de pino y la promesa de la primavera, nunca había sonado tan dulce. No era solo la brisa o el rumor del río Ebro, era Orfeo el músico. Bueno, decir que el bardo era meramente un músico es quedarse corto, ya que en realidad era un puente entre lo terrenal y lo divino. Sí, un susurro audible entre las musas. Su lira, regalo del mismísimo Apolo, no solo emitía sonidos, sino que articulaba la nostalgia cósmica y la alegría efímera de la existencia. Pero la mayor canción de Orfeo no fue para los dioses, no, ni para la piedra que movía con su melodía. Esta canción era para Eurídice, su amada. Ella era un contraste perfecto a la tormenta creativa que habitaba en él. Sí, Orfeo era la pasión desbordada, mientras que Eurídice era la calma del crepúsculo. Una ninfa de los árboles. Su risa era el tintineo de las hojas jóvenes. Sus ojos eran estanques tranquilos que reflejaban la verdad sin adornos. Entonces llegó la boda, y aquella fue una explosión de color y alegría. Una fugaz negación de la fatalidad que siempre acecha en las grandes historias de amor. Incluso el Himeneo, dios del matrimonio, parecía nervioso y encendió su antorcha con un humo agrio. Esta parecía una advertencia que nadie quiso escuchar, cegados por la luz del amor. Así es, mis queridos escuchas. Me atrevo a decir que la felicidad es a menudo la introducción más cruel a la tragedia. Sí, creemos haberla sido, haberla encerrado en un cofre de cedro perfumado. Pero es una mariposa de alas frágiles. Y para Orfeo y Eurídice, fue el momento en que sus manos se abrieron bajo el sol de Tracia, pues la sombra de la muerte ya se había posado en el borde del bosque. Oh, si el destino, mi querida Eurídice, tuviera celos de esta dicha y buscara arrancarte de mis brazos, que sepa que aún sin ti, mi canto lo seguiría. Que sepa que el infierno mismo no podrá silenciar la canción que me has dado. Eurídice sonrió con la melancolía intuitiva de aquellos que viven cerca de la naturaleza. Era una sonrisa que ya parecía una despedida grabada en cera. Oh, mi querido bardo, no hablemos de sombras. Hoy solo existe tu lira y mi corazón latiendo a su ritmo. Pero si la desgracia nos alcanzara, recuerda, amor mío, que el alma de un poeta no reside en la luz que ve, sino en la tiniebla que es capaz de iluminar. Y fue entonces en el apogeo de su inocente y ardiente felicidad que la fatalidad tejió su red. El sol de la tarde filtraba sus últimos rayos a través del follaje, pintando el claro del bosque con un oro rojizo. Eurídice, acompañada por otras náyades, danzaba con una gracia despreocupada. Orfeo, en una colina cercana, componía un nuevo himno a la vida. Quizá el más alegre y vibrante que jamás había sido soñado.
belleza en este mundo a veces atrae a la codicia. Y así fue que Aristeo, el pastor y cazador, vio a la hermosa Eurídice. Su intento de atraparla fue un relámpago de violencia profana en la serenidad del bosque. Eurídice corrió, no por miedo al hombre, sino por la imperiosa necesidad de volver a la luz de su esposo. Corrió sin mirar al suelo, ese suelo que era su dominio, su morada. Y el destino, bajo la forma de una serpiente oculta entre la maleza, reclamó su cuota. Sí, el grito no fue de dolor físico, sino de una conmoción del alma, un quiebre en la armonía del universo. Orfeo la escuchó. Fue un sonido que no encajaba en la partitura de su mundo. Cuando la alcanzó, Eurídice ya era un mosaico de colores apagados. La vitalidad de la joven hermosa había sido drenada por el veneno. Y la desesperanza no llegó como una inundación, sino más como una sequía instantánea. Orfeo se postró a su lado. Su lira cayó al suelo. El sonido de la cuerda rota fue un eco seco del vínculo que se desgarraba. Entonces Orfeo tomó la mano de Eurídice, que ahora estaba ya fría y pesada. «No, amor mío, no me robes la música», gritó Orfeo. Pero no a la muerte, sino a su esposa con una ira impotente y desgarradora. Ella, con el aliento que se escapaba como arena entre sus dedos, logró articular una última y trágica verdad. «Esposo mío, no me llores con tu voz. Mejor cántame. Cántame para que el silencio no me separe de ti antes de tiempo, amor mío. Porque el verdadero infierno es dejarte». Y luego lo último que se escuchó fue el silencio. Un silencio que el poeta sintió en sus huesos como el más cruel de los instrumentos. Y así fue que el mundo para Orfeo se había convertido en un lienzo monocromático. El verde de los árboles era falso. El azul del cielo ahora era una burla. Su duelo no fue un periodo de lágrimas tranquilas, sino un vendaval de nostalgia activa y corrosiva. Sus canciones cambiaron. Ya no hablaban de amor floreciente, sino de la ausencia, de los huecos que Eurídice había dejado en él. Ahora sus cantos eran himnos a la tristeza pura, tan cargados de melancolía que las ninfas lloraban y los dioses del Olimpo se inquietaban. Su arte se había perfeccionado en el dolor, pero a un precio demasiado alto: su vida. Durante días, Orfeo vagó. No comió ni bebió. Su único alimento era el recuerdo, y su única bebida era la desesperación. Finalmente, la llama de su genio, impulsada por un amor que desafiaba toda lógica, se encendió con una idea de una audacia casi demente. Si la muerte había tomado su tesoro, él iría a reclamarlo. Sí, Orfeo descendería al inframundo.
camino al Hades era un descenso literal y metafórico en la mente de Orfeo. Cada paso era un acto de negación de la vida que había conocido. Cruzó los pantanos y los páramos, donde las almas errantes se agitaban como hojas secas. Y sus lamentos eran un coro de miseria. Entonces llegó a la orilla del Aqueronte, aquel río de dolor, donde el barquero Caronte, de rostro pétreo, le negó el paso. Atrás vivo. Este es el reino de lo que fue. Los mortales solo entran aquí una vez. Orfeo, en lugar de discutir, alzó su lira. No tocó una canción de súplica, sino una de pura inmensa soledad. Era el sonido de un corazón que se había roto en el momento exacto en que la vida se había detenido para otro. El canto hablaba de la injusticia del tiempo, de la belleza arrebatada, de la noche interminable que envuelve al que queda. Caronte, un ser sin emociones, sintió un escalofrío de algo parecido a la pena. Entonces dejó su remo y le dijo: "Oh, sube, tonto, pero ten cuidado. El Hades no es un lugar para la esperanza, sino para su aniquilación". El viaje continuó. Aquello era una pesadilla lírica. Incluso Cerbero, el perro de las tres cabezas cuyas fauces habitualmente rugían con fuerza, se durmió hipnotizado por la profundidad del lamento de Orfeo. Aquel canto no era solo música, era una verdad emocional que rompía las leyes del inframundo. Finalmente Orfeo llegó ante el trono de Erebo. Allí, sentados en la oscuridad monumental, estaban Hades, el soberano frío y sombrío, y Perséfone, su reina, cuya belleza era una tristeza constante por la luz que había perdido. Orfeo se inclinó, pero solo para volver a levantar la lira. Esta vez la melodía fue un diálogo. Sí, aquella melodía decía: «Oh reyes de las sombras, no vengo a pedirles la vida de un alma, sino a rogarles que me devuelvan el sentido de mi propia vida. ¿Acaso no es el amor la más grande de las fuerzas? ¿Acaso no es capaz de rivalizar con su poder sobre la muerte? Ustedes mismos, señor Hades, saben de la pasión que rompe mundos, de la luz que una vez tomó a Perséfone. Oh, el dolor que siento es un infierno mayor que el que rigen ustedes, sus majestades. Es la melancolía de tener un alma incompleta». Entonces Hades respondió: «¿Pero qué dices, mortal? ¿Acaso dices que tu pena es mayor que la de los millones que habitan aquí? La ley es la ley, y la muerte es el equilibrio». Pero la reina Perséfone dijo: «Oh, no, mi señor. Este hombre no canta de muerte, sino de amor. El eco de su amor está haciendo que las sombras lloren. Mira a Sísifo. Ha dejado de empujar su roca. Mira a Tántalo. Por primera vez no tiene sed. Pero, ¿qué es este sentimiento? ¿Acaso es la compasión de algo que casi hemos olvidado?».
Y Orfeo, ahora en un tono claro y suplicante, dijo: «Por favor, majestades, si me devuelven a mi amada, me habrán dado más que la vida. Me habrán devuelto la esperanza. Pero si me la niegan, tomen también mi vida. Pues ¿de qué sirve un cantor cuyo corazón es un sepulcro? Ella me dijo que el verdadero infierno era dejarme. Y yo les digo que mi verdadero infierno es continuar sin ella». Hades se levantó. El silencio se hizo tan denso que era casi inaudible. El señor del inframundo, el inmutable, se conmovió. Las lágrimas brotaron de los ojos de las furias. Era la primera vez que la tristeza de un mortal había penetrado tan hondo en el corazón del reino subterráneo. «Basta», tronó Hades, y el eco estremeció las bóvedas. «Mortal, nunca en la historia de mi reino he alterado la ley por el capricho de un vivo. Pero tu música, tu dolor, es la sustancia de la que se nutren los poetas. Es la cosa más maravillosa que jamás he oído». El rey Hades hizo una pausa dramática. Parecía que cada sílaba había sido tallada en la piedra de la desesperación. «Está bien, te concederé a Eurídice, pero bajo una condición. Sí, una ley que si la rompes, anulará este favor y la perderás para siempre». Hades miró a Orfeo con una mirada que era la quintesencia del fatalismo. «Mira, mortal, caminarás tú primero, y ella te seguirá desde este umbral hasta que pises de nuevo la luz del sol en el mundo de arriba. Pero no debes bajo ninguna circunstancia volver la cabeza para mirarla, pues si lo haces, aunque sea un instante antes de llegar a la luz, ella será arrastrada de vuelta a este reino. Sí, únicamente la podrás ver cuando ambos estéis bañados por el sol de Tracia». Aquella condición era simple, pero bañada de una crueldad exquisita. Sí, exigía la fe ciega donde la duda era la única moneda. Exigía la anulación de la naturaleza humana de anhelo y de verificación. Sí, aquella condición de Hades no era una prueba de amor, sino una prueba de fe. El dios maestro de las sombras sabía que el verdadero tormento no era la distancia, sino la incertidumbre. ¿Realmente Eurídice iría detrás de él? ¿Acaso sería su sombra, su fantasma, o acaso un cruel engaño del inframundo? La desesperanza no es solo la pérdida, es la duda que se arrastra en la mente. Y Orfeo, el hombre que había conmovido a los muertos, ahora debía luchar contra su propia mente. Pero Orfeo aceptó aquella condición. La alegría que lo invadió fue tan violenta que casi lo hizo caer. Se giró. No escuchó un paso, pero sintió la presencia. Era como la sutil diferencia de temperatura en una habitación. Era como un eco de la familiaridad. Y así comenzó el ascenso.
Aquel fue el viaje más largo de la historia. El sendero antes oscuro y terrible se convirtió en una tortura lenta de anticipación. Orfeo oía el silencio, y ese silencio se convertía en un coro de voces internas. Sí, se preguntaba, ¿acaso vendrá Eurídice detrás de mí? Ah, pobre Orfeo. A veces se preguntaba si lo habían engañado. Se decía a sí mismo que solo lo estaba siguiendo el viento del inframundo. Anda, solo echa un vistazo rápido, solo para que veas su rostro. ¿Acaso no mereces esa paz? Le susurraba la nostalgia. Pero Orfeo apretó los puños y los dientes. Se apoyó en la única cosa que lo había traído hasta allí. Sí, el recuerdo de la luz de Eurídice. En un punto del camino, el deseo se convirtió en una gran agonía insoportable. No pudo evitar hablar. Su voz ronca por la tensión decía: Eurídice, mi vida, ¿estás ahí? Por los dioses que nos miran, ¿puedes oírme? Y una voz fina como el cristal que se rompe, el sonido más bello y triste que jamás había escuchado, le respondió desde la oscuridad a su espalda. Estoy aquí, mi cantor. Siempre estoy detrás de ti. No mires. Confía en la canción que nos salvó. Esa confirmación, en lugar de calmarlo, avivó el fuego de su anhelo. Orfeo quería ver su rostro. Quería asegurarse de que esa voz no fuera una cruel reminiscencia. La necesidad de ver era más fuerte que la necesidad de salvarla. Era la última y la más cruel de las tentaciones. Entonces, las escaleras se hicieron más empinadas. Arriba, una rendija de luz, una luz pálida, lechosa pero inconfundible. Era la luz del mundo. Orfeo sintió la brisa fresca detrás y en su rostro. Solo le quedaban 3 pasos, 2 pasos, 1. Ahora estaba en el umbral. Pero entonces, una idea fatal, un último ataque de duda lo detuvo. Sí, ¿qué pasaría si la luz del sol lo alcanzaba a él pero no a ella? ¿Y si esa fracción de segundo era la trampa de Hades? No podía arriesgarse a caminar solo, a ser el primer ser vivo en alcanzar la luz mientras que ella, su preciosa esposa, se quedaba en la penumbra. Entonces la lógica en este instante se convirtió en su verdugo. Quería que el primer rayo de sol cayera sobre ambos al mismo tiempo, como una negación final a la separación. Sí, fue un acto de amor supremo y de desesperación incontrolable. Un acto de ira contra la ley del inframundo. Y justo antes de pisar por completo la luz, Orfeo se giró. Sí, allí estaba ella. Eurídice. Su Eurídice. Pálida. Sí, pero con una sonrisa de alivio y de amor en su rostro. Una sonrisa que prometía una vida nueva. Entonces sus manos se extendieron hacia él
estaban a salvo. Estaban a un instante de la libertad. Pero el pacto era claro. Él miró antes de que ambos estuvieran completamente en la luz. Entonces, el rayo de sol se detuvo en el aire y la sonrisa de Eurídice se congeló. La figura de la ninfa se volvió traslúcida, como el humo que se disipa. Sus ojos se abrieron en una expresión de horror y una tristeza infinita. Orfeo. Su grito fue un eco de lo que fue. El nombre pronunciado con una mezcla de reproche, de amor y de resignación. Era la voz de la melancolía absoluta. Orfeo extendió el brazo y su mano atravesó el espectro. No, espera, amada mía. Fui un tonto, un ciego. Eurídice, con su rostro disolviéndose, sus ojos fijos en la traición que era el amor impaciente, susurró su última línea. Una verdad devastadora. Adiós, amor mío. La segunda vez es la verdadera muerte. El destino es más fuerte que el canto, que la música. Y con esa sentencia, Eurídice se esfumó. El inframundo la reclamó con un suspiro de viento frío, y el camino se cerró detrás de ella. El pobre Orfeo quedó solo, bañado por un sol que ya no sentía. Cayó de rodillas en el polvo. La luz de Tracia era una burla cruel. Intentó volver, pero el camino se había desvanecido. Gritó el nombre de Eurídice hasta que su garganta sangró. Su dolor fue tan inmenso que resonó en el mundo y se convirtió en la semilla de todo arte trágico. Sí, Orfeo regresó a Tracia, pero el cantor del amor se había convertido en el profeta de la desesperanza. Se negó a amar de nuevo. Su música, que era antes un himno de belleza, se transformó en un lamento perpetuo. Una meditación sobre el fracaso, sobre la duda y el poder invencible de la fatalidad. Su vida no fue sino un largo y extendido acto de melancolía. Murió solo, despedazado por las menades que no podían tolerar su rechazo a toda alegría. Pero su lira y su canto, rotos y heridos, subieron al cielo para convertirse en una constelación. Y cada noche, los que miran la lira ven el legado del amor que conmovió a los muertos, pero que fue traicionado por la propia necesidad de ver la verdad. Fin. Si te ha gustado el relato, suscríbete y comparte. No olvides dejar tu like y tus comentarios. Gracias.